ahorita, ¿cómo se llaman? Ahorita explico las otras reglas para que queden en la grabación. Entonces, si nosotros vemos esto aquí, lo que hacemos es de nuevo, tomamos el snapshot de nuestra función, lo guardamos en nuestra pila, cambiamos nuestro ambiente porque tenemos que guardar x con el valor de v, pero ya no solamente es x, sino también hay que guardar f con el valor del fix de fxe, lo guardamos en nuestro ambiente y sobre esto evaluamos e. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En lugar de hacer las sustituciones, como lo evaluábamos antes, sustituíamos x por el valor del parámetro y sustituíamos f por el fix. Ahora lo guardamos aquí en nuestro ambiente y sobre eso hacemos la evaluación. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Entonces volvamos a las otras reglas. Si tenemos una aplicación de función, ahora es evaluación ansiosa, entonces evaluamos el primer argumento de la aplicación hasta que llegamos a una función. Ya que evaluamos el primero, nos vamos a concentrar en evaluar el segundo hasta que recuperamos el valor del parámetro. Ya tenemos la función y el valor del parámetro, entonces lo único que hacemos, si se trata de una lambda, es guardar x con el valor de v en nuestro ambiente, tomar el snapshot de nuestro ambiente y guardarlo en la pila, y evaluar el cuerpo de la función. ¿Vale? Entonces es básicamente lo mismo que hicimos aquí, solamente que la diferencia es que solamente hay que guardar x con v, pero aquí también hay que guardar el nombre de la función con el valor de esta. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Va, perfecto. Entonces, vamos a intentar hacer una evaluación con estas reglas, a ver qué es lo que pasa. Nuestra evaluación va a ser la siguiente. Let x igual a 5 in let x igual a 6 in y luego va a ser una función, una lambda, que recibe un valor y lo que va a hacer es a esa y sumarle 4. No, perdón. A esa y sumarle x, ¿vale? Entonces esta es nuestra función y a esa función, no es cierto, sí, aquí le vamos a sumar 4 y a esa función le vamos a pasar como parámetro x. No es cierto, perdón. Esta no es la función que quiero ver, es esta de acá. Let f igual a una lambda que recibe una y a esta, aquí lo que hace es y más x, y luego, es decir, guardamos nuestra función en una variable f, y luego let x igual a 6 in, y el cuerpo va a ser la aplicación de función de f con 4. And, and. Vamos a hacer esta evaluación a ver qué es lo que nos da, ¿no? Entonces, para hacer esta evaluación, lo primero que vamos a hacer es pasarlo a sintaxis abstracta. Entonces tenemos let, el primer valor era un 5, y aquí tenemos x punto, luego tenemos otro let, en donde el segundo valor es una lambda de, tenemos el ligado, la variable, perdón, la variable es y, que va a ser y más x, y todo esto va a, esa función se llama f, y entonces tenemos un último let que tiene el valor de 6. ¿De 6? Sí.
y va a ser x punto f de 4, ¿vale? Que es el cuerpo que tenemos hasta acá adentro. Entonces cerramos el de este LED, cerramos el del segundo LED y cerramos el del tercer LED. Queremos hacer la evaluación de esta expresión de aquí, partiendo obviamente desde nuestra pila vacía y desde nuestro ambiente vacío. Intuitivamente, cuando nosotros vemos esto, ¿cuál debería de ser el resultado? Cuando nosotros vemos esta expresión de aquí, ¿cuál es el resultado que debería de arrojarnos? 9, exactamente. ¿Por qué? Porque esta X, ¿hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia acá. Porque esta X todavía no conoce a la X de aquí abajo, ¿cierto? Esta X de aquí se refiere a la que tenemos acá arriba, con el valor de 5. Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo es sumar 4, el parámetro de la función, con 5, el valor de X, y eso da como resultado 9. Eso es lo que debería de regresar a nuestra función, porque esta X de aquí apunta hacia acá. No puede apuntar hacia acá abajo, porque esta todavía no está definida cuando se define la función. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona. Entonces, queremos evaluar este LED. Lo primero que hacemos es, voy a ir usando varios colores para no perdernos. Guardamos el LED, que nos dice evalúa el primer parámetro, pero el primer parámetro es 5, entonces eso ya es un valor. Vamos a saltarnos esa evaluación. Entonces, aquí ya tenemos el valor de 5. Y no, no es cierto, no nos lo vamos a saltar, porque si no, no tiene sentido. Nos dice evalúa el primero y luego es x.let y ya toda esta expresión de acá, ¿no? Lo segundo que tendríamos que evaluar. Todo esto lo vamos a evaluar desde la pila vacía, digo, desde esta pila, en donde este es el marco en el tope y el resto es la pila vacía. Tenemos el ambiente vacío. Este es el ambiente con el cual vamos a estar evaluando nuestra, el ambiente con el cual vamos a estar evaluando nuestra expresión, y lo único que tenemos que evaluar es un 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este 5, paso si nos lo podemos saltar, simplemente se regresa, ¿no? Porque los números ya son valores, entonces ya no hay nada que evaluar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace aquí es tomar un snapshot de nuestro ambiente, lo guardamos en el tope de nuestra pila, y ahora que tenemos en nuestro ambiente hay que agregar la variable x con el valor de 5. Ese es el primer elemento de nuestro ambiente. Y sobre ese nuevo ambiente hay que evaluar el segundo LED. LED de una lambda con la función, con el nombre de variable f, y el cuerpo de la función, el cuerpo de LED, perdón, va a ser un tercer LED. Esto es lo que tenemos que evaluar ahora. De nuevo, lo que hacemos es guardar este LED en nuestra pila de comandos, ¿no? Entonces, guardamos el LED, dejamos el primer parámetro y el segundo parámetro va a ser f punto, el tercer LED. Todo esto en la pila que tenía el snapshot de nuestro ambiente y la pila vacía. Luego nuestro ambiente sigue siendo x con el valor de 5. Y sobre eso vamos a evaluar la lambda de y.y más x. Entonces, pues esto ya también es una función. Entonces, la podemos regresar inmediatamente, ¿no? Porque ya se trata de un valor. Acuérdense que los valores son números, booleanos, funciones. Esos son los valores de nuestro lenguaje. Entonces lo regresamos y ¿qué nos dice? Guarda en el ambiente con el nombre f esta función de aquí y tómale un snapshot al ambiente. Entonces
le tomo un snapshot a este ambiente, al cual, para hacerlo más fácil, le voy a llamar E1. Y entonces tengo a E1, tengo al ambiente vacío y tengo mi pila vacía. Mi ambiente ahora tiene a F con el valor de la lambda que acabamos de evaluar. Tiene a X con el valor de 5. Y sobre eso queremos evaluar nuestro tercer let. Let 6 x.f de 4. Volvemos a hacer lo mismo. Entonces, partimos de, agregamos let a nuestra pila de comandos con, aquí va a ser x.f con 4. Nuestra pila de comandos tiene al ambiente 1, tiene el ambiente vacío y por último la pila vacía. Y nuestro ambiente es, que también por simplicidad a este le voy a llamar E2, ¿no? Para no tener que escribir tanto. Nuestro ambiente E2 es el que ya tiene a la lambda y tiene el valor de x igual a 5. Sobre esto evaluamos 6. Pero pues 6 es un valor, entonces realmente solamente hay que regresarlo. Regresamos 6. Y al regresarle 6 pasa exactamente lo mismo. Es el tercer let, entonces tomamos el snapshot de nuestro ambiente. Entonces ya tenemos 3 ambientes guardados aquí en nuestra pila. ¿Por qué? Porque hay 3 LEDs, entonces cada variable tiene un alcance diferente. Y en este caso vamos a agregar la variable x con el valor de 6 a nuestro ambiente 2. Y sobre eso queremos evaluar la aplicación de función f y 4. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces vamos a partir de este, déjenme lo copio. ¿Está? Vamos a partir de esto para evaluar. Entonces tenemos una aplicación de función. Las reglas de aplicación de función decían lo metes a la pila de comandos, dejando el hueco en el primer valor. Y entonces tenemos en el resto de nuestra pila AE2, AE1, el ambiente vacío, la pila vacía. Tenemos aquí X con el valor de 6. Sí, X con el valor de 6 y E2. Y sobre eso evaluamos a F. F es un nombre de variable, entonces lo único que tenemos que hacer es buscar a esta F en nuestro ambiente. Nuestro ambiente aquí tiene la definición de F. F es una lambda. Entonces, lo único que hacemos es sobre la aplicación. Regresamos lambda y de y más x. Regresamos este valor y entonces lo que sucede es que nuestra aplicación cambia. Tenemos la aplicación de la lambda y ahora el hueco está en el segundo argumento de nuestro constructor de lambda, de aplicación, perdón. Seguimos conservando aquí esto. Esto de acá lo voy a llamar E3 para dejar de escribirlo.
Y sobre 3 evaluamos el 4. 4 ya sabemos que es un valor, entonces basta con regresarlo. Regresamos 4 y entonces aquí nos dice, ok, déjenme, voy a poner la definición completa de la lambda para que quede bien claro qué es lo que está pasando aquí. Entonces es lambda y más x, ¿no? Esa era la lambda. Entonces nos dice guarda y con el valor de 4 en el ambiente, pero tomándole un snapshot. Entonces, aquí es el ambiente de 3. Sería, le tomamos el snapshot a nuestro ambiente de 3, de 2, de 1, el ambiente vacío. Y ahora sobre el ambiente donde tenemos y con el valor de 4, además de todo lo que estaba en E3, vamos a evaluar el cuerpo de nuestra función, que es y más x. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a extender este ambiente, vamos a dejar claro quién es nuestro ambiente. Tenemos x, lo voy a poner en forma de tablita para que sea más claro. Y tiene el valor de 4. F tiene el valor de lambda x punto x más y. X tiene el valor de 6 y X tiene el valor de 5. Esto es todo lo que está en nuestro ambiente. Todo nuestro ambiente se fue construyendo de esta forma. Aquí está la información de nuestro ambiente. Si nosotros lo vemos, este es el ambiente en el cual tenemos que evaluar esta suma. ¿De qué forma se evalúa esta suma? Entonces aquí tenemos dos variables. Va a ir y va a buscar y. Ok, y vale 4. Va a ir y va a buscar a x. ¿Cuál es el valor de x con el que se va a quedar? ¿Qué habíamos dicho sobre la consulta de nuestros ambientes? Debería quedarse con el de más abajo. Este es el que debería de tener. Pero nuestra regla era el primero que encuentres es el que vas a considerar. Este va a ser el primero que va a encontrar. Nuestra suma se va a reducir a 6 más 4. Y entonces aquí lo que yo voy a hacer es dar como resultado 10. ¿Por qué? ¿En dónde estuvo el error? ¿Qué hicimos, man? Hay únicamente dos alternativas sobre lo que hayamos hecho mal. Uno, construimos mal el ambiente. Dos, una es que lo construimos mal. La segunda es la función de consulta de ambiente está mal definida. ¿Cuál es la opción correcta? Exacto, lo que dice Jonathan es cierto. Respecto a eso, seguimos todos los pasos tal cual como está definida nuestra semántica. Entonces esto no puede ser. La única opción que queda justamente es esta. ¿Qué le cambiamos? ¿Cómo le decimos? Porque hay que definirla de forma general. ¿Cómo le decimos que en lugar de quedarse con el primero que encuentre, se vaya al siguiente? Porque aquí la opción sería fácil, ¿no? Vete a la primera aparición. ¿Ok?
se va a la primera aparición. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esta expresión de aquí? Let x igual a 5 in let x igual a 6 in x más x. Esto nosotros esperamos que se evalúe eventualmente a 10. ¿Cuál es el ambiente que se genera? El ambiente va a ser el ambiente en donde tiene x con 5. Perdón, esto se tiene que evaluar a 12. X con 5 y x con 6. Si yo le digo, vete a la primera aparición, este programa estaría mal evaluado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra función de búsqueda realmente está mal, porque nuestra función de búsqueda aquí encontraría el valor correcto. La última aparición, el valor que encuentre, el primer valor que encuentres es una pila, desde el último que se metió, por eso justamente lo estamos definiendo como una pila. First in, last out, o last in, first out. Entonces, en este caso, la función de búsqueda como la tenemos, la función de consulta de nuestro ambiente es correcta. ¿Por qué en este caso no? ¿Qué es lo que tiene este caso de especial? ¿Qué es lo que hace diferente a este caso? El problema aquí no es ninguno de estos dos. En la expresión F4 no hay X. Va por ahí. Déjenme, el problema no es ninguno de estos dos. Las dos son correctas. Construimos nuestro ambiente correctamente. El ambiente que nosotros generamos es correcto y nuestra función de búsqueda también es correcta. Esa es la forma en la que tiene que buscar en los ambientes. El problema aquí viene de esto. Esta es una función. Entonces, ¿qué pasa con las funciones? Las funciones definen, en este caso, la función está usando una variable. Pero esta función solo es una definición. Realmente no se está evaluando, solamente es la definición de la función. Aquí, en este punto del programa, cuando la función está siendo definida, esta x tiene un valor de 5. Pero cuando la función está siendo aplicada, x tiene un valor de 6. Ese es el problema. El momento en donde se define la función y el momento en donde se utiliza son dos momentos diferentes. Entonces, aquí al definirla, x vale 5, pero aquí al utilizarla, x vale 6. Nuestro ambiente se está enfocando únicamente en el punto en donde se utilizan nuestras expresiones, no en el punto en donde se definen. Y las funciones son las únicas que tienen este problema. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay un alcance. Esto de aquí es un alcance específico. Estamos respetando el alcance de esta variable, porque por eso hicimos las reglas que incluso en las funciones toman un snapshot. La Y no tiene ningún problema. Yo pude haber tenido 100 definiciones de Y después y aquí se hubiera encontrado la Y que le correspondía. Para la Y, para el parámetro de la función no hay ningún problema, pero para las variables que utiliza en el momento en el que se define, sí va a haber problemas. En este caso de aquí, ese es el problema. Nuestra función está siendo definida en un punto específico de nuestro programa en donde nuestra variable vale 5, pero está siendo utilizada en otro punto de nuestro programa en nuestra variable vale 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera, y no es un error, realmente el que nos ha arrojado ese resultado no es un error. Lo que sucede es que en lenguajes de programación nosotros tenemos dos tipos de alcance. Hay un alcance que es alcance estático
Hay que ver que no nombren las variables con el mismo. Pero eso sería una restricción muy fuerte, ¿no? Imagínate que atiende un lenguaje de programación te quedan, pero no puedes reutilizar los nombres de las variables. Sí, es una, o sea, realmente eso es una solución a muchos problemas de formalización de lenguajes de programación, incluso de implementación. Es una solución muy, muy fuerte. O sea, es una solución que solucionaría muchísimos problemas de lenguajes de programación, pero no es algo que le podamos pedir. ¿Ok? Entonces, existe el alcance estático. El alcance estático o un lenguaje de programación que utiliza alcance estático, el alcance de una variable es la región en la que se define. Y hay otro, este es el usual, al que nosotros estamos acostumbrados. Y hay otro que se llama alcance dinámico. No conozco un solo lenguaje de programación que utilice alcance dinámico. Desde mi punto de vista es un error. Desde mi punto de vista solamente existe por error de diseño, pero en teoría de lenguajes de programación existe. En el alcance dinámico, el alcance de una variable es todo el programa. Es decir, va a tomar la última asignación que se haya hecho. Pensemos que tenemos justo nuestro ejemplo de acá. Alcance estático sería a esta definición de X. ¿Por qué? Porque una variable, el alcance de una variable es en donde fue definida. El alcance aquí de esta variable es la región en la que fue definida. Se definió aquí, entonces lo estamos utilizando acá. El alcance es, dinámico me diría, esta variable, su alcance es todo el programa. Entonces, cualquier definición de X, la última que se haya hecho, es la que vas a considerar. Nuestra máquina J implementada como está ahorita, está utilizando alcance dinámico. No está respetando el alcance estático de las variables, que es el que al que nosotros estamos acostumbrados. JavaScript no pasa algo así cuando se usa un Nileticons, creo. Am, probablemente. JavaScript, de hecho, sí, o sea, digo, a mí la verdad me gusta mucho JavaScript, pero si se busca un lenguaje en donde todos los errores de diseño se hayan podido cometer, JavaScript es el lenguaje. O sea, JavaScript con tal de no tronar, te permite hacer de cualquier cosa o le da la vuelta a todo de una forma muy, muy extraña. Pero, pero probablemente en JavaScript de hecho se tienen tres tipos de definición de variable, let, const y var. Sí, var. Y cada una funciona de una forma diferente. Entonces hay casos en donde algunas variables se comportan de forma dinámica, pero pero justo, voy a ver, examen semanal. Sí hay uno, pero prefiero terminar el tema. Entonces yo creo que lo vamos a posponer porque me falta todavía, o sea, en estos 15 minutos me da tiempo de terminar el tema en lugar de hacer el semanal, ¿va? Este, mm, entonces, pues sí, JavaScript podría ser un lenguaje en donde se tenga alcance dinámico, pero no siempre, no necesariamente, ¿vale? Entonces, en alcance estático, nosotros vamos a tener que la variable, el alcance de una variable está dado por en dónde fue definida. Entonces, X en este caso valdría 5. El alcance dinámico es todo el programa, el alcance de la variable. Entonces, cualquier definición de X que haya, la última es la que se va a considerar, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia.
podríamos dejar la máquina J así, teniendo alcance dinámico. Entonces, en este momento, nuestra máquina J tiene este alcance. Pero realmente lo que nosotros queremos es que sea equivalente a nuestro sistema de transición, entonces hay que lograr el alcance estático. ¿Cuál es la forma de lograrlo o de qué forma se logra? Es realmente una forma muy sencilla, es con lo que se conoce como un closure. De ahí el nombre del lenguaje de programación. Ah, no, no es cierto. Closure, que es justamente una cerradura. ¿A qué se refiere esto? Los únicos constructores que me están generando estos conflictos son las funciones. Las funciones son las únicas en donde se puede usar una variable en el momento de definirla y otra en el momento de utilizarla. ¿Por qué? Porque las funciones son lo único que nosotros podemos como posponer hasta que se utilice. Aquí solo lo estamos definiendo y posteriormente lo vamos a utilizar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un pequeño cambio. Un closure lo vamos a definir justamente, la notación que vamos a usar es esta. Esto va a ser un closure y va a ser una tupla. Las funciones, cuando nosotros las guardemos en nuestro ambiente, no basta con tener la definición de la función. Necesitamos tener el ambiente en el que fue definida. Entonces los closure no van a ser otra cosa más que una tupla de un ambiente con una función. La función que estamos definiendo y el ambiente en el que fue definido. Entonces, realmente el único cambio que nosotros tenemos que hacer aquí va a ser el siguiente. Cuando nosotros tengamos en una pila de comandos y en un ambiente tengamos que evaluar una lambda, en lugar de regresar directamente a la lambda como lo habíamos estado haciendo, lo que vamos a hacer es regresar el closure de esta lambda. Guardamos el ambiente en el que se definió y guardamos la función que estamos definiendo. Eso es el único cambio que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos evaluando una lambda, en lugar de guardar únicamente el valor de la lambda, guardamos su closure. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tengamos una aplicación de función en donde aquí obviamente ya no podemos tener una lambda, sino que lo que vamos a tener va a ser el closure de la lambda, porque ya no es suficiente con la función, sino que lo que necesitamos también es el ambiente en el que esta función fue definida. Entonces, cuando nosotros tengamos esto y estemos evaluando el parámetro de la función, hay que notar que este ambiente es diferente a este, porque este es el ambiente en el que se definió la función y este es el ambiente en el cual estamos evaluando nuestro parámetro. Si a esto le regresamos un valor, entonces lo que vamos a hacer es, voy a poner en otro color para poder, le tomamos el snapshot a nuestro ambiente, como lo hacíamos antes, lo guardamos en nuestra pila y evaluamos el cuerpo de la función, pero sobre el ambiente en el que se definió esta función. No sobre el ambiente en el que estábamos definiendo el parámetro, sino en el ambiente en el que se definió la función. Sobre eso vamos a evaluar. Bueno, y obviamente aquí vamos a agregar x
con el valor de V y sobre eso evaluamos E. Este es el único cambio que tenemos que hacer. Si evaluamos una lambda, regresamos closure en lugar de regresar la pura función. Si nosotros tenemos un closure en la aplicación, entonces restauramos el ambiente para evaluar el cuerpo de esa función. Y lo mismo va a pasar con nuestras funciones recursivas. En lugar de guardar la función, vamos a guardar el closure de la función. ¿Vale? Y esto es un closure. Esa es la definición de un closure. Es la función que estamos definiendo y el ambiente en el cual fue definido. Si nosotros aquí tenemos el ambiente en el que se definió nuestra función, entonces ya no va a haber problema en estos casos. Esta lambda se guarda justo junto con su ambiente. En su ambiente x vale 5. Cuando yo la evalúe, x va a valer 5, ya no va a valer 6, porque este es otro ambiente diferente. Entonces, todas las funciones se van a evaluar en el mismo ambiente en el que fueron definidas. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? Como ejercicio, y es más, les voy a dar un punto extra en el examen, si me lo mandan. Hagan esta misma evaluación, pero ahora utilizando closures, ¿vale? Tienen hasta el lunes en la noche para mandármelo. Si me lo mandan, si me mandan la evaluación, pero utilizando closures, obviamente todas estas reglas están en la nota, de ahí pueden sacar las reglas, y en la nota hay una evaluación muy parecida. No es la misma, pero es muy parecida. Si me mandan la evaluación utilizando closures, les pongo un punto extra en el examen, ¿va? Para que practiquen con eso. En el examen 3. Bueno, realmente no importa en qué cae. Eso es... No, ahorita hago una tarea en Classroom. Ahorita hago una tarea en Classroom para que lo suban ahí, ¿va? Individual. No, sí, la evaluación que sea individual, ¿va? No está tan larga, la evaluación no está tan larga. Y les digo, en la nota viene una evaluación muy, muy, muy parecida. Se pueden basar en esa, ¿va? Vale, entonces, pues vamos a dejar la sesión hasta aquí. Al final, con esto, lo que nosotros ya tenemos es una máquina abstracta, que es la máquina J, con la cual podemos evaluar nuestras expresiones de mini Haskell. Me preguntaron varias personas qué se tendría que hacer para respetar la evaluación perezosa. Lo único que hay que hacer es modificar la forma en la que construimos nuestros ambientes. Nuestros ambientes están diseñados, de nuevo lo voy a poner aquí en forma de pila porque siento que es más intuitivo. Nuestros ambientes están diseñados de esta forma. Nuestros ambientes guardan variables y valores. Si nosotros queremos utilizar evaluación perezosa, entonces tendremos que guardar variables y expresiones. ¿Por qué? Porque si aquí guardé x con 5, aquí voy a tener que guardar x con 2 más 3. ¿Vale? Es la única diferencia que nosotros tenemos que hacer, el manejo de nuestros ambientes. Y obviamente las reglas, pues ya no tendrían que evaluar estos casos, solamente se guardan las expresiones así completas. ¿Vale? Ok, perfecto. Entonces, pues ahora sí, vamos a dejar hasta aquí la sesión. Nos vemos el lunes. Sí, el lunes sí hay clases. El día que no hay clases es martes y miércoles. Los veo el lunes. Pues no, profe. Que estén bien, cuídense.